En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Muy buenos días para todas las personas y muchas bendiciones para todos los que se conectan en este canal para recibir estos estudios que son de suma importancia para el pueblo de Dios. Nosotros hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, vamos a tener un estudio muy importante. Como todos los que han ido siguiendo los estudios, nosotros iniciamos una serie para estudiar acerca de la reforma que debe hacerse en el pueblo del Señor. Como todos nosotros sabemos, hemos hablado de la reforma en el vestir, que hicimos 3 estudios con referente a ese tema. También hicimos 2 estudios con referente a la reforma del sábado, fueron 2 estudios, y hoy vamos a hacer un estudio acerca de la reforma de la música. Vamos a estudiar la palabra del Señor junto con los libros de espíritu de profecía para ver si realmente en la parte de la música el pueblo del Señor también necesita una reforma. Pero antes de iniciar el estudio, lo vamos a hacer con una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Aquí estamos delante de tu presencia, reconociéndote que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Y estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que somos indignos, pidiéndote perdón por nuestros pecados y en este momento suplicándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control en este estudio que vamos a tener en este momento, limpiando nuestras mentes y dándonos el entendimiento que necesitamos para comprender, Señor, tu palabra, que tú quieres que tu pueblo sea enseñado. Gracias te damos por la oportunidad que nos das cada día y por todas las bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos y te suplicamos todo. Amén. Ok, como ya veníamos diciendo en la introducción, que vamos a hacer un estudio con referente a la reforma que hay que hacer en la música. Nosotros, bueno, yo particularmente quiero aprovechar la oportunidad, antes que todo, de darle un saludo a mi hermanito Sandy, que hoy no vamos a poder grabar juntos porque el hermano tiene una complicación, está lloviendo muchísimo el día de hoy allá en República Dominicana y el hermano no tiene suficiente energía eléctrica. Así que por eso no está mi hermanito Sandy hoy junto con nosotros en este tema. Mucha lástima me da, porque el hermano Sandy hace aporte a los estudios muy buenos. Bueno, hermano, la música es un don de Dios, porque la música la creó Dios. Dios es el autor de la música. Y como Dios es el autor de la música le pertenece a Dios. Y como todos nosotros sabemos que el diablo, que fue creado con grandes propósitos
aparte de eso era el director de la música allá en el cielo. Todas las cosas que Dios creó para bendición del hombre, el diablo ha querido distorsionar, o ha querido no, la ha distorsionado para que el hombre no reciba las bendiciones como Dios ha querido que las reciba. La música es un don de Dios y la palabra del Señor en el Salmo 47 del 6 al 7 hay una pregunta acá. ¿Cómo debemos usar este don? Una pregunta. Si la música es un don de Dios, ¿cómo nosotros los seres humanos, y en este caso nosotros los que decimos ser el pueblo de Dios, cómo debería el pueblo de Dios usar este don? Entonces la palabra del Señor en el Salmo 47 del 6 al 7, Salmo 47 del 6 al 7, dice la palabra del Señor así. La palabra de Dios dice: cantad a Dios. ¿A quién debemos cantarle? A Dios. Cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad. Vean cuántas veces nos está mandando la palabra del Señor a nosotros a cantar. Dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Obviamente es el que se merece la honra, la gloria y la alabanza. Y dice, pero ¿cómo debemos cantar? Aquí dice, para terminar, cantad con inteligencia, entendimiento. ¡Wow! La palabra del Señor está mandando al pueblo del Señor que cante. Pero ¿cómo debemos nosotros usar este don? Dice que lo debemos usar con inteligencia, que lo debemos usar con entendimiento. O sea que nosotros, si no usamos este don de la música con inteligencia, puede desagradar a Dios. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. ¿Por qué debemos usarlo con entendimiento e inteligencia? Vamos a ver qué nos dice el libro de Mensaje Selecto, tomo 3. Mensaje Selecto, tomo 3, página 379. Tomo 3, página 379, dice así: el canto ahuyenta los poderes de las tinieblas. Vea lo que puede hacer el canto. Pero cuando el canto es utilizado con entendimiento e inteligencia. Dice la palabra del Señor aquí, la pluma inspirada. Vi que debemos estar elevándonos diariamente y mantener nuestra supremacía sobre los poderes de las tinieblas. Por eso es que el Salmo nos dice: cantad, cantad, cantad. Nuestro Dios es poderoso. Vi que cantar para la gloria de Dios a menudo ahuyenta al enemigo y que alabar a Dios mantiene a éste en retirada y nos da la victoria. Pero esto es dependiendo cómo cantamos y qué cantamos para poder tener al enemigo en retirada.
Porque dependiendo lo que nosotros cantemos, o lo mantenemos en retirada, o lo abrazamos al enemigo. Dice acá, no es seguro que los obreros de Dios tomen parte en las diversiones mundanas. Dice aquí que no es seguro. Algunos que observan el sábado, aquí está hablando directamente para los adventistas del séptimo día. Algunos que observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es inofensiva. Mis queridos hermanos, aquí nos está diciendo la palabra del Señor que nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros cantamos. Porque no, para que no nos parezca a nosotros inofensiva la música mundana. Pero los tales se hallan en terreno peligroso. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Que los tales se hallan en terreno peligroso. Satanás, que el Señor lo reprenda, trata así de desviar a hombres y mujeres. En esta forma ha obtenido el dominio sobre las almas. ¿Cómo? Por medio de la música. Nos está diciendo la palabra del Señor aquí que Satanás ha mantenido o ha obtenido el dominio sobre las almas. O sea que Satanás, por medio de la música, está dominando al pueblo del Señor y lo ha arrastrado al mundo por medio de la música. Tan insospechable parece que no se percibe en amante de los placeres, tan insospechable parece que no se percibe sus árdides, y muchos miembros de iglesia se convierte en amante de los placeres más que de Dios. Por medio de la música, Satanás ha ido arrastrando al pueblo de Dios. ¿Hacia dónde, hermano? Por medio de la música lo va arrastrando hacia los placeres. La música lo va llevando a otros niveles que ya lo vamos a estudiar. La música tiene poder. Por eso es que debemos tener mucho cuidado qué música oímos y qué música cantamos. Porque si Satanás utiliza la música para arrastrar al pueblo de Dios, aquí dice que la música tiene poder. Vamos a ver si la palabra del Señor confirma esto. En el mismo mensaje selecto, tomo 3, página 382, página 382, vamos a ver qué dice aquí. Aquí dice, el poder de la música. Entonces la música tiene poder. El poder de la música. La música es de origen divino. Hay gran poder en ella. La palabra del Señor nos está confirmando que en la música hay un gran poder. Por eso nosotros debemos utilizar este don con inteligencia. Por eso es que el Salmo nos dice, úselo con inteligencia, con sabiduría. Fue la música de las huestes angélicas las que emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén. La música da emoción.
y alcanzó al mundo entero. Es mediante la música como nuestra alabanza se elevan a aquel que es la personificación de la pureza y la armonía. Es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. Es con música va a ser la entrada. ¿Pero cuál música? ¿Y de qué música estamos nosotros participando hoy como pueblo de Dios? Si la música tiene poder, si la música nos puede arrastrar, nos puede hacer desviar, entonces, ¿cuál es la música que debería estar oyendo el pueblo de Dios que piensa entrar y recibir la recompensa eterna? Dice, la música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres. Hermoso don para todas aquellas personas que Dios le ha dado este don, ya sea de tocar el instrumento o cantar. Eso es un don. Y dice, un instrumento que no puede ser igualado. ¿Qué cosa? La voz de melodía, ese don que Dios le da a una persona para cantar, dice que es que no puede ser igualado y menos aún superado cuando el amor de Dios abunda en el alma. El cantar con el espíritu y el entendimiento, ¿cómo debemos nosotros cantarle al Señor? Debemos cantarle con el espíritu y el entendimiento. Es además una gran adicción a los servicios devocionales a la casa de Dios. Vea todo lo que está hablando aquí la palabra del Señor con respecto a la música. Pero aquí hay, hermanos, un signo de exclamación de parte de la profeta. Y dice, ¿cómo ha sido prostituido este don? ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? ¿Qué ha hecho el pueblo de Dios? Dice que este don ha sido prostituido. O sea, que así como la casa de Dios es prostituida por las vestimentas mundanas que se lleva a la iglesia, también la casa de Dios es profanada y la música es prostituida dependiendo de la música que nosotros cantemos en la casa del Señor. Porque aquí dice que cómo ha sido prostituido este don. Santificado y refinado haría un gran bien, quebrantando las barreras del prejuicio y la incredulidad imperante, y sería el medio de convertir a las almas. O sea, por medio de la música, por medio de ese don que Dios ha dado, también muchas almas se pueden convertir. Y dice acá, la música extraña que se ha introducido en la iglesia, porque muchas personas dicen que la música atrae a los jóvenes, pero los jóvenes que son atraídos deberían ser atraídos con la música sacra, que es la que debemos elevar al trono de la gracia. Pero los que dirigen
los grandes dirigentes del pueblo de Dios han permitido que se mezcle lo santo con lo profano. Y cuando lo santo se mezcla con lo profano, lo santo deja de ser santo. Por eso es que la profeta tiene una exclamación aquí y dice, ¿cómo se ha prostituido este don? Porque lo que ha habido aquí es una mezcla. Vamos a ver. La música, con una música prostituida, los ángeles no pueden unirse a nuestras voces. Eso es imposible. Que los ángeles del Señor se unan a nuestras voces con una música prostituida. Los únicos ángeles que se pueden unir a nuestras voces con una música prostituida son los ángeles de Satanás. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a estudiar acá una experiencia que vivió el pueblo de Israel con referencia a la amistad con el mundo y la música. Vamos a buscar el libro Patriarcas y Profetas. Vamos a buscar en el libro Patriarcas y Profetas la página 483. Página 483. Cuando el pueblo de Israel venía en el desierto y había vuelto de Basán, había derrotado a algunos reyes, estaban contentos y lograron llegar al valle de Sitín. Era un ambiente muy agradable en ese lugar. Pero, cuando hay un pero, la broma se pone complicada. Aquí dice, pero en este ambiente iban a encontrar un mal. Cuando ellos llegaron al valle de Sitín, tuvieron un pequeño reposo porque Moisés se empezó a ocupar en las directrices que Dios les estaba dando para la conquista de la tierra prometida. Y el pueblo se quedó un poco quieto, no había, supuestamente para ellos quizás no había mucho que hacer, pero sí había que hacer. Entonces los dirigentes estaban ocupados en los proyectos, en los planes para la toma de la tierra, y el pueblo se distrajo en otras cosas que no debía. Y vamos a ver la experiencia. En el libro Patriarcas y Profetas, página 483, dice entonces aquí, que se encontraron en el valle de Sitín, pero en este ambiente iban a encontrar un mal más mortífero que poderoso ejército. Imagínese usted, más mortífero que un poderoso ejército, de hombres armados, o las fieras del desierto. ¿Qué mal tan terrible sería con que se iba a encontrar el pueblo de Israel? Peor que un ejército de hombres armados y peor que las fieras del campo. Esto es tremendo. Y dice acá
este territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes en el culto público a Baal. O sea, ahí en ese lugar se habían adoraciones paganas, se adoraba a Baal. Y dice, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por eso es que está diciendo aquí que con lo que ellos se iban a encontrar era peor que los ejércitos, peor que la fiera. Y dice aquí, por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje. Que había idolatría y libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. En este ambiente ejerció una influencia corrupta sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva. ¿Cómo estaba el pueblo en el valle de Sitín? Estaban cómodos, inactivos. Fíjense ustedes que el estar muy cómodo e inactivo puede ocasionar muchísimo problema para el ser humano. El ser humano debe estar ocupado. Y dice aquí, produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. El alejarse de Dios no es de la noche a la mañana. Eso es algo paulatino. Una cosa nos lleva a la otra. Y dice aquí, la ocupación de Canaán tenía a Moisés atareado, ocupado. Moisés sí estaba ocupado, pero el pueblo estaba desocupado. Pero este lapso de suspenso y espera, ¿cómo estaba el pueblo? Esperando que Moisés le diera las directrices. Entonces, en este lapso de suspenso y espera, resultó una prueba para el pueblo. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo estamos nosotros hoy, hermano? Nosotros hoy estamos en suspenso también, en espera. ¿Y qué estamos haciendo mientras esperamos? Porque aquí vamos a estudiar ahorita qué hizo el pueblo de Israel mientras esperaba. ¿En qué cayó el pueblo de Israel mientras esperaba? Porque esa espera, ellos tenían que haber hecho otra cosa que no fue lo que ellos hicieron. Entonces, dice aquí, y antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud e integridad. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo donde estaba el pueblo de Israel. Y esas mujeres madianitas venían con un plan. Esas mujeres madianitas habían sido mandadas con un propósito. Las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ella no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención a Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlo
para hacerlo violar la ley de Dios y llamar la atención a costumbres y ritos paganos. Entonces, mientras Moisés ocupado, el pueblo desocupado, y empezó a recibir visitas que no le correspondían recibir. El pueblo no estaba alerta. Y dice acá, inducirlo a la idolatría, ocultaron ritos paganos, e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente esos motivos bajo las máscaras de la amistad. Y con la amistad es que el pueblo se deja llevar, porque somos amigos, un poquito no quiere decir nada, el Señor no te va a reprender a ti por un poquito, el Señor no te va a reprender a ti por un día, el Señor no te va a reprender a ti por una hora, porque tú vayas una vez, porque así es que dicen los amigos. Y dice acá, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Por consejo de Balaán. ¿Quién era Balaán? Balaán había sido un profeta de Dios, que había sido en una oportunidad, había sido llamado por el rey Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Pero como él no lo pudo maldecir y a él se le pagó una gran suma de dinero para este trabajo, entonces fue que Balaán le dio esa estrategia a los madianitas, que la única forma como ellos podían hacer que este pueblo recibiera castigo de Dios y fuera desechado por Dios, porque Balaán sabía porque era el profeta, era que el pueblo quebrantara la ley y los principios establecidos del Señor. Y por eso los madianitas, junto con Balaán, trazaron este plan. Y le dio resultado porque el pueblo no estaba haciendo lo que debía hacer mientras esperaba. Y vamos a ver el desarrollo del estudio. Y dice aquí, por consejo de Balaán, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses y secretamente se concertó con Balaán, el que era el profeta de Dios, para que indujera a los israelitas a asistir. Y dice aquí, ellos le consideraban profeta de Dios. A veces nosotros pensamos que dentro de la iglesia no hay personas que no son nada espirituales. Y como están dentro de la iglesia, son hermanos de la iglesia, nos inducen a hacer cosas incorrectas, como está pasando hoy día. Y solapadamente han metido cosas extrañas dentro de la iglesia. Pero como el pueblo duerme, el pueblo no se da cuenta. El pueblo no ve, porque el pueblo no está despierto. El pueblo no mira, no entiende. Porque así como el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que tenía que hacer, el pueblo hoy, muchos tampoco están haciendo lo que tenía que hacer. Y aquí dice que querían inducirlo, ¿verdad? Y dice aquí, ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar sus fines. ¿Por qué no le fue difícil? Porque ellos le consideraban que eran profeta de Dios. Y los impíos que están dentro de la iglesia, no les es difícil
arrastrar al pueblo en su mundanalidad porque están dentro de la iglesia. Y dice aquí, gran parte del pueblo se reunió para asistir. ¿Cuántos del pueblo? Gran parte del pueblo se reunió para asistir. O sea, no fue poquito. No fue una minoría. Aquí estamos hablando que una gran parte es porque fueron muchísimos. Y dice, se reunieron para asistir a las festividades. ¿Para dónde se fueron? Para una fiesta. Nosotros los adventistas tenemos una fiesta pendiente cada 7 días, que es el sábado, Santa Convocación, fiesta solemne para celebrar junto con Dios la creación del cielo y la tierra y conmemorar eso. Conmemorar la creación junto con el Creador. Nosotros no tenemos permiso de parte de Dios para irnos a más ninguna fiesta de esas que mundana, de las que celebra el mundo. Pero aquí dice que una gran parte se preparó para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. ¿Dónde? Se enredaron en los lazos de Satanás. ¿A dónde nos enredamos nosotros cuando metemos música extraña dentro de la iglesia? Cuando cantamos música que no le agrada al Señor. ¿A dónde caemos, hermanos? Enredados en los lazos de Satanás. Y aquí dice, cayeron enredados en los lazos de Satanás. ¿Usted sabe por qué? Aquí dice, hechizado por la música. Cuando nosotros iniciamos el estudio, que dijimos que la música tiene poder, entonces vea a dónde alcanzó el poder de esta música. Dice que fueron hechizados por la música y cayeron en los lazos de Satanás. Hechizado por la música y el baile y seducido por la hermosura de las vestales paganas. Las vestales paganas eran unas jóvenes sacerdotisas que eran sacerdotisas de la diosa Vesta, que adoraban esos paganos. ¿Y cómo estaban vestidas estas sacerdotisas? Porque aquí dice, seducido por la hermosura. Esa hermosura no era que esas mujeres estaban vestidas con una ropa que las tapaba debidamente, no era una ropa que cubría su cuerpo, no. Esas sacerdotisas estaban vestidas de una manera tan sensual que los israelitas fueron arrastrados. Música y una vestimenta incorrecta y fueron seducidos por estas mujeres. Y dice acá, mis hermanos, desecharon su lealtad a Jehová mientras participaban en la alegría y en los festines. ¿Qué era lo que había? Alegría y festines. ¿Qué se realiza en un festín? ¿Se acuerdan de Dios en esos festines? Se alaba y se glorifica el nombre de Dios en esos festines. ¿Se le da la honra y la gloria a Dios en esos festines? No, aquí está diciendo que no. El consumo de vino ofuscó su sentido y quebrantó las vallas del dominio propio. Dice que quebrantó las vallas. Y dice aquí, ofrecieron
sacrificio en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Vea hasta dónde el diablo, que el Señor lo reprenda, llevó al pueblo de Israel, primero unido con los mundanos, después cediendo a sus invitaciones y después deleitado y hechizado por la música y la vestimenta incorrecta de esta sacerdotisa. Ve lo que llegaron a hacer. Participar de los sacrificios más degradantes, de los ritos, más degradantes. Y entre una de esas cosas estaba la música, el poder de la música. La composición, dice acá, de la conspiración de sus enemigos habían tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. ¡Qué tremendo! Hasta dónde llegó a distorsionarse la mente de estos israelitas, que ya no era ya en Beor, no. Se trajeron el paganismo para el campamento de Dios. Hermano, la música, hermano, eleva el estado de ánimo, inspira movimiento, porque la música tiene poder. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice a nosotros claramente, que lo acabamos de leer en el Salmo 47, del 6 al 7, que debemos cantar con inteligencia, con conocimiento. Entonces, dependiendo la música que nosotros oigamos, la música tiene un poder que puede elevar nuestro estado de ánimo. La música inspira al movimiento. La música puede incitar al adulterio. La música puede incitar y nos puede llevar a la melancolía. La música nos puede llevar a una persona a la fornicación. Y la música puede incitar a una persona a la violencia y a la depravación. Fíjense usted, mi querido hermano y mi querido amigo que me oye, cuánto poder tiene la música. Se equivoca la palabra del Señor cuando dice que nosotros debemos cantar con inteligencia, con mucho cuidado de lo que vamos a cantar. No sea que el canto que nosotros pensamos o pretendemos que estamos alabando a Dios, nosotros estamos alabando al mismísimo demonio con la música. Dice acá, hermano, que después que los israelitas cayeron en semejante desgracia, ¿usted cree que el Señor estaba contento? El Señor se podía quedar de brazos cruzados, que todos esos ritos paganos ya no eran allá en Beor, sino que también lo trajeron al campamento. ¿Qué sucedió? Aquí dice, estalló
en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Inmediatamente el Señor tuvo que hacer una limpieza en el campamento, porque no podía el Señor dejar esa tremenda contaminación en el campamento. O se apartaba del campamento y los dejaba solos, o tenía que hacer una limpieza. Entonces estalló en el campamento una terrible pestilencia, porque el Señor tenía que continuar con su propósito. ¿Qué ocasionó todo esto? La unión con el mundo en todos sus aspectos. Vestimenta, música y todo lo que trae el mundo. Y se dejaron arrastrar por las influencias mundanales. Aquí, hermano, en la iglesia, así como fueron hechizados, porque dice aquí que fueron hechizados por la música, dice acá la palabra del Señor que las festividades hechizaron al pueblo de Israel. ¿Qué está pasando hoy día con la iglesia? ¿Cuántas festividades celebramos nosotros en el año dentro de la iglesia? Fíjense ustedes el cambio que ha venido haciendo la iglesia adventista. Yo recuerdo cuando yo era una jovencita, ni siquiera me había bautizado en la iglesia todavía. Tenía una tía que era adventista del séptimo día. Y mi mamá no lo era, porque mi mamá se bautizó mucho después. Pero oí hablar de un himnario que se llamaba Melodías y Victorias. Y cantaba mi tía y cantaba mi mamá. Unos himnos extraordinarios. Aparte de que tenían unas voces muy bonitas también. Cuando llega la oportunidad que esta servidora se bautiza en la iglesia adventista, obviamente la iglesia adventista tenía el himnario que conocemos nosotros hoy como el himnario viejo. El himnario viejo. Resulta que de ese himnario viejo es porque sacaron uno nuevo, obviamente. Y si tienen uno nuevo, este pasa a ser el viejo. ¿Qué ha pasado con este himnario nuevo? Bueno, ¿qué dijeron los dirigentes de la iglesia? Una nueva generación moderna. Hay que hacer cambios en los himnos y ponerle un ritmo, ponerle otro tipo de música a esos himnos que nosotros tenemos. Aparte de eso, agregaron otros. Pero ese himnario adventista que llaman el nuevo es un desastre en cuanto a música sacra se refiere. Y eso lo puede decir cualquier experto en música, que hay una gran cantidad de himnos que están allí en ese himnario que tienen un ritmo que no tiene que ver nada con música sacra. Han introducido, hermano, dentro de la iglesia una música extraña. ¿Por qué extraña? Bueno, porque al Señor no le agrada esa música.
es extraña para el Señor, porque esa música no tiene nada que ver con la música que le agrada a Dios. Y necesitamos nosotros, hermanos, hacer una gran reforma en la música que hoy se oye dentro de la iglesia adventista. Así como nosotros estamos hablando de reforma en el vestir, la reforma que se debe hacer en cuanto a la adoración en el día sábado y desde cuándo empieza el sábado y cuándo termina el sábado y cómo nos debemos comportar el día sábado, necesitamos una reforma en todo eso. En la música también necesitamos una reforma urgente. Porque esa música que está ahorita dentro de la iglesia adventista, el Señor no está de acuerdo con eso. El Señor está desagradado con esa música. Hermano, aquí tenemos nosotros una pregunta. ¿Cómo debe ser la conducta en la casa de Dios? ¿Cómo debe ser la conducta en la casa de Dios? Si nosotros continuamos con esa forma moderna que nosotros tenemos ahorita, nosotros estamos metidos en graves problemas con el Señor. Porque aquí, cómo debe ser la conducta en la casa de Dios, dicta muchísimo del comportamiento que hay en la casa de Dios actualmente. Vamos a ver qué nos dice el libro de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 463. Testimonio para la Iglesia. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 463. 463. Y dice la palabra del Señor así: la conducta en la casa de Dios. Dice: para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. ¿Cómo? ¿Qué es la iglesia? ¿O qué debería ser la iglesia para nosotros? La puerta para el cielo. Y usted en la puerta del cielo se va a parar con una vestimenta incorrecta. Usted en la puerta del cielo va a ir a cantar una música extraña que no le agrada a Dios. Dice: el canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Vean la gran responsabilidad que tienen primeramente los dirigentes de la iglesia. Y después el pueblo. Porque así como Moisés tenía una responsabilidad y estaba atareado, el pueblo también tenía una gran responsabilidad, porque ya el pueblo estaba informado de todo. Ya al pueblo se le había dado las leyes y todas las directrices, cómo tenía que ser su comportamiento. Entonces dice aquí que nosotros somos designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Y en esa iglesia celestial nosotros tenemos que implantarla
desde ahora que los que pertenecen a esa iglesia celestial tienen que representar al Rey de Reyes y Señor de Señores con una vestimenta correcta, con palabras correctas, con cantos correctos. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser bajo los parámetros de los principios establecidos de la palabra de Dios. Y aquí dice, para aquel culto sublime, nosotros debemos estar preparándonos para el culto sublime. Y dice aquí, el cantar, la alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrán entrar nada corrompido. En ese culto sublime no va a entrar, hermano, está diciendo aquí, no lo está diciendo la hermana Solange, lo está diciendo la palabra del Señor, no va a entrar nada corrompido. Si nosotros no prestamos atención al llamado que nos está haciendo el Señor en la reforma que tenemos que hacer como pueblo de Dios, es muy difícil que nosotros estemos preparados para ir a encontrarnos en este culto celestial, en ese gran culto sublime que se va a realizar cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. Ahí no va a entrar nadie que se haya dedicado aquí a cantar música para el diablo. Nadie que le esté cantando aquí al diablo se va a ir a participar de este culto sublime, porque eso es lo que está diciendo aquí. Nada que corrompa va a entrar allá. ¿Y qué hace la iglesia adventista hoy? Se está preparando el pueblo del Señor. Nosotros nos estamos preparando como pueblo de Dios para ir a participar de ese gran culto sublime. Nos estamos preparando. Vamos a ver si nosotros nos estamos preparando para ese gran culto sublime, donde no va a entrar nada que corrompa. Aquí lo que se celebra en la iglesia, en los cultos, cumpleaños y se pica torta, y chacoteo y risa y jajaja. Esa es la preparación que están teniendo para el gran culto sublime. Se hacen juegos dentro de la iglesia. Se prenden fuegos artificiales, fuego extraño. Fuegos artificiales. ¿A dónde dice la palabra del Señor? Que nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos que ir a la iglesia hasta prendiendo fuegos artificiales. Y que debemos ahí hacer juego dentro de la iglesia. Grandes festines, hermano, es lo que se forma dentro de la casa de Dios. Grandes festines. De esa manera pensamos nosotros que nos estamos preparando para ir a participar de este gran culto celestial y sublime. Da tristeza, hermano. ¿Qué piensan ustedes que tenía que haber estado haciendo el pueblo de Israel mientras Moisés estaba atareado en los preparativos para entrar a la tierra de Canaán? Mientras estaba ocupado en esas actividades, ¿qué tenía que estar haciendo el pueblo? ¿Qué tenía que estar haciendo? Bueno, en el libro de Efesios nos dice, ahora para nosotros, y tenía el pueblo de Israel también que tenía que ver estar haciendo eso.
Pero vamos a leer el libro de Efesios 5:19. Vamos a ver qué tenía que estar haciendo el pueblo de Israel mientras esperaba las directrices de Moisés. Y en el libro de Efesios, dice la palabra del Señor así. Efesios 5:19, la palabra de Dios dice: hablando entre vosotros, esto es en el libro de Efesios, para los adventistas del séptimo día, o sea, para los que decimos ser pueblo del Señor. El pueblo de Israel tenía que haber hecho eso, pero no lo hizo. Ahora, la recomendación que nos toca a nosotros, que nos estamos preparando para ese gran culto sublime, que no va a entrar nada que corrompa. Entonces, en el libro de Efesios, el apóstol por medio del Espíritu Santo, escribió para los israelitas espirituales hoy, para que no caigan en el mismo problema en el que cayó el israelita antiguo. Y aquí dice, Efesios 5:19, dice la palabra del Señor aquí: hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo deben ser los cantos? Cantos espirituales. Cantos de alabanza al Señor en vuestros corazones. Ahora, nosotros no estamos esperando las directrices de Moisés. Nosotros estamos esperando encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la recomendación es que nosotros debemos estar hablando entre vosotros con salmos y cantando himnos espirituales. Eso es lo que debe estar haciendo el pueblo hoy, para que no se deje arrastrar con esa música mundana que lleva a una influencia satánica. El pueblo de Israel, en vez de estar haciendo esto, el pueblo de Israel fue lo que está escrito en el libro de Isaías 5, del 11 al 13. Vamos a ver a qué era que se dedicaba el pueblo de Israel. Isaías 5, dice la palabra del Señor aquí. Isaías 5, 11, 13. El Señor le mandó al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías una reprensión, porque el pueblo de Israel le gustaba era la música mundana, la jarana, el baile y los festines. Eso era lo que le agradaba al pueblo de Israel. Y el Señor le mandó una reprensión por medio del profeta Isaías, y aquí dice en Isaías 5, del 11 al 13, dice lo siguiente: ¡ay! Cuando dice ay, es porque están metidos en problemas. Aquí dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpa, viola, tamborines, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, no miraban la ley de Dios. Era ocupado en sus festines, en su fiesta, en borrachera. En eso era que estaban ocupados. Y el Señor dijo: ¡ay! ¿Por qué hay? Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Qué logró el pueblo de Israel por estar empecinados en esos festines? Fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Como dice el Salmo 47, del 6 al 7,
que debemos cantar al Señor con conocimiento e inteligencia. El pueblo de Israel no cantaba con entendimiento, no cantaba con inteligencia. El pueblo de Israel lo que tenía era una música para el baile. Y esa música para el baile los llevaba y los incitaba a las borracheras. Porque como dijimos antes, la música tiene poder. Y ese poder que tiene la música, dependiendo como nosotros lo usemos, como usemos la música, entonces esa música nos va a arrastrar a nosotros, nos va a desviar en cualquier otra cosa que no son en las cosas espirituales. Entonces, aquí dice, no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El pueblo de Israel, por estar empecinado en esos festines, finalmente fue llevado cautivo. Pasó hambre y sed, los que fueron llevados cautivos, porque otros no fueron llevados cautivos. Otros fueron muertos a espada y a cuchillo. Porque son los festines los que desvirtúan al pueblo. Entonces, dice acá, hermano, ¿qué dice el libro Patriarcas y Profetas, página 489? Patriarcas y Profetas, página 489, dice la palabra del Señor así. 489, Patriarcas y Profetas. Por sus relaciones con los idólatras, ¿Cuál es la relación que tiene el pueblo de Dios hoy relacionado con todas esas fiestas de idolatría? Eso es lo que han traído a la iglesia. Y el pueblo de Israel, por su relación con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines de fiesta, porque viene el día de la madre, fiesta porque viene el día del padre, fiesta porque viene el día del niño, no, fiesta porque es el día del conquistador, y fiesta y fiesta y fiesta. Entonces, el pueblo de Israel, por su relación con la idolatría y la participación que tuvieron con sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios. ¿Qué se hace con estas fiestas, con estos festines? ¿A dónde nos llevan estos festines? A violar la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acá. Y es por eso es que el diablo, que el Señor lo reprenda, está tan empecinado y ha trabajado a brazo partido para introducir cuanta fiesta él se le pegue la gana dentro del pueblo de Dios. Porque él sabe que mientras el pueblo está en fiesta, el pueblo está celebrando, no se da cuenta de nada. Así mismo como tienen los políticos al pueblo también, que lo quieren tener es en fiesta y en fiesta y en fiesta. Y el pueblo mientras está de fiesta no se acuerda que está pasando hambre, no se acuerda de más nada. Así está el diablo con el pueblo de Dios. Fiesta, métale fiesta y mándele fiesta. Y mientras están en esos festines, está el diablo tranquilo y relajado, porque sabe que el pueblo está ocupado en fiesta. Y nosotros en la iglesia y que cantándole a Dios. Mentira. Estamos abrazados y alabando al diablo con toda esa música extraña que hemos permitido que se introduzca en el pueblo de Dios. Y por eso es que en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 50, dice que el Señor no está ahí. Porque en un lugar o está el diablo o está Dios. Y vamos a ver
¿A quién es que nosotros estamos adorando con esa música extraña? Si estamos adorando a Dios o estamos adorando al diablo. Dice, mis hermanitos, que se entregaron a los festines y hechizados por la música, cayeron en apostasía y en prostitución. Imagínense hasta dónde lleva la música al ser humano. La música o te eleva hacia Dios o te degrada y te destruye. El don de Dios, porque la música es un don de Dios. Pero, aunque sea un don de Dios, tenemos advertencia en la palabra del Señor que tenemos que usar con inteligencia. Vamos a ver si hay preocupación por la música y la reverencia en la casa de Dios. A ver si es que la hermana Solange está hablando y se está extralimitando en este tema. Vamos a ver qué nos dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 466. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, mi hermano, página 466. Vamos a ver. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa en el culto de Dios que sostienen continuas conversaciones unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los mira y toma nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Se está llevando nota, hermano, de todo lo que hablamos dentro de la casa de Dios. Nota de qué cantamos en la casa de Dios. Nota de cómo realizamos el culto que nosotros hacemos para Dios. Se está llevando nota de todo. No pensemos que una cosita así el Señor la va a dejar pasar por alto. No te preocupes, que eso es una tontería. Dios es amor. Porque esa es la predicación ahora. Claro que Dios es amor. ¿Quién ha dicho que no? Si la palabra de Dios está llena del amor de Dios. Bien explícito el amor de Dios en su palabra. Pero nunca ha dicho la palabra de Dios que porque Dios es amor, va a dejar que el diablo contamine a su pueblo. Eso es falso. Eso es una idea satánica. Entonces, la página 68, leímos la 466, ahora 468. Oiga lo que dice aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Para que no vayan a decir que es que la hermana Solange, el hermano Sandy, son muy exagerados en los temas. No, hermano. Aquí dice, en la página 468, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, dice, es demasiado cierto
que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. ¿Cómo estamos como pueblo de Dios? ¿Se conoce la reverencia en la casa de Dios? ¿Hay reverencia en la casa de Dios? ¿No está preocupado el Señor por su casa? ¿Cómo se realizan los cultos? ¿Qué se habla? ¿Qué se canta? ¿Cuáles son los movimientos? Aquí dice, casi extinguido. O sea, ese es el club donde nosotros vamos todos los sábados. El club. Vestido como nos da la gana. Cantando como nos da la gana. Hablando como nos da la gana. Echando chistes como nos da la gana. Y ese es el club que nosotros tenemos. Para Dios es un club. Porque de esa es la manera que nosotros nos comportamos. Para nosotros pensamos que estamos dentro de la iglesia y que estamos haciéndole culto a Dios. Pero mentira. Para Dios, Dios nos ve y dice, estos están en su club. Porque no hay ninguna diferencia del comportamiento que se está llevando en la iglesia al que se lleva cuando estamos en cualquier otro lugar. Patriarcas y Profetas, página 365, hermanos. Patriarcas y Profetas, página 365. 365. Dice la palabra del Señor así. (365) dice la palabra del Señor acá. Dice, Dios, es lo que dice aquí, Dios no quedará satisfecho sino con los mejores que podamos ofrecerle. Si nosotros no nos preocupamos, no nos esforzamos para prestarle adecuadamente un servicio a Dios como Él se lo merece, porque Él es el Rey del cielo y de la tierra, que se merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Culto sin mezcla con el paganismo. Aquí dice que el Señor no va a quedar satisfecho. Y dice, los que le aman de todo corazón, hermano, tú que me oyes hoy, mi persona, esta sierva, si es que le amamos a Dios de corazón, desearíamos darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán, los que dicen ser pueblo de Dios, tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con la ley que nos habilita para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice aquí? Si nosotros no estamos haciéndole o rindiéndole un culto al Señor como Él se lo merece y como Él lo exige, porque para eso están principios establecidos. Si nosotros no hacemos eso, aquí dice que el Señor no está satisfecho. Entonces, con ese modelo de culto que se está realizando actualmente en las iglesias,
Aquí me está diciendo que el Señor no está satisfecho, porque dentro de la iglesia lo que se ha introducido es una cantidad de fiestas que celebran los paganos, y esa es la misma que celebramos nosotros, los que decimos ser pueblo de Dios. ¿Estará satisfecho el Señor? Obviamente que la iglesia se ha convertido en un club. Y dice en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, me falta una cita aquí. Patriarcas y Profetas, leímos 365, ahora vamos al 333, lo que dice aquí, hermanito. La palabra del Señor dice: de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otro a cometer el mal. Es un pecado grave. Así que todos esos hermanos que no están convertidos y que se han prestado en las manos de Satanás para venir a introducir música extraña y cualquier cosa que desagrada al Señor, están metidos en graves problemas. Todos esos grandes predicadores, ministros y pastores que no se han preocupado por todo este desastre que hay ahorita en el culto, están metidos en problemas. Y dice aquí la palabra del Señor: Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Eso que está haciendo el hermano Sandy, Dios me bendiga a mi hermanito Sandy, lo que está haciendo el hermano Víctor Ventura, Dios me bendiga a mi hermanito Víctor Ventura, y así todos estos predicadores que están llevando la palabra del Señor a viva voz, el hermanito Alan, preocupado, que tiene unos temas preparados del tiempo del juicio que se está llevando a cabo. Hermano, es porque hay una gran preocupación por la condición en la que se encuentra el pueblo. Y aquí dice, hermano, aquí dice: Dios quisiera que sus siervos demostrasen su lealtad, reprendiendo fielmente. ¿A quiénes son los que el Señor va a reconocer como siervos leales? ¿A quiénes? A esos que nos dicen a nosotros: no, tranquilo, no te preocupes porque el Señor es amor. No, tómate un poquito porque Dios no te va a castigar a ti por ese poquito que tú te tomaste. No, por un día que tú vayas y visites X o Y lugar, el Señor no te va a castigar por eso. Y así y así. ¿Usted cree que el Señor está contento con esa gente? No. El Señor está contento es con los hijos de Él que se están levantando fielmente a reprender, porque ese es el llamado que está haciendo el Señor hoy. Aquí dice: fielmente a reprender la transgresión, por penoso que sea hacerlo. ¿Ustedes creen que a nosotros nos agrada, hermanos? No. Esto es duro. Nosotros recibimos rechazo. Somos corridos de las iglesias. Nos quitaron los púlpitos. Hemos sido vistos mal, hermano. Pero, ¿qué dice aquí?
que el Señor es agradado con los siervos que reprenden fielmente la transgresión. Y eso es lo que tiene que estar haciendo el pueblo ahorita. Los que dicen ser hijos del Señor tienen que levantarse a reprender fielmente. Así nos corren de la iglesia. Así no nos miren mal. Así digan que nosotros somos unos disidentes, porque esa es la palabra que se puso ahora de moda. Disidente. Dicen, a reprender fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Esto no es de agrado, porque no todo el mundo recibe la reprensión. Recibimos rechazo y odio en contra de nosotros. Pero esto no es de nosotros, porque esta no es palabra de nosotros, esta es palabra de Dios. Y dice, aquellos que han recibido el honor de su mandato divino. ¿Quiénes son los primeros que han recibido el honor del mandato divino? Los pastores, los ministros, los grandes evangelistas. Esos son los que han recibido el llamado divino. No han de ser débiles. ¿Cómo? ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? A los pastores y a los ministros, que son los primeros que son llamados para reprender al pueblo, no deben ser débiles, hermano. No deben ser débiles y dóciles. Dóciles es porque en vez de reprender, ellos se dejan llevar por el deseo y las costumbres y lo que le agrada al pueblo. Y eso es lo que ellos le llevan en el púlpito, para que el pueblo esté tranquilo y contento, y el pueblo los ame y los adore y los abrazan y le dan besos. Porque ni un poquito así les reprende su mal comportamiento. Pero el Señor no está agradado con eso. El Señor está agradado es con los que se están levantando, para que sepa, para que oigan esta noticia. Que el Señor está contento es con los que se están levantando para reprender toda la apostasía que ha llegado a la iglesia. Con eso es que el Señor está contento. Y bien desagradado, porque lo acabamos de leer, con todas las personas que no quieren obedecer y hacer como Él está diciendo. Y dice acá, no han de ser débiles ni dóciles, contemporizadores, dice aquí, no han de perseguir la excitación propia, ni evitar los deberes desagradables. Eso es desagradable, claro, yo estoy acabando de decirlo. Eso es desagradable, porque si nosotros vamos a hablar con un hermano, mira hermano, esto es así, 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 no, en su mayoría no lo aceptan. Lo que hacen es que se defienden y nos tratan mal. Entonces, esto es desagradable. Y en su mayoría nadie quiere pasar por este proceso. Sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Hermano, los principios, primero la ley de Dios y los principios establecidos del Señor, aquí dice, son inflexibles, ni un poquito. Ese cuento de que un poquito y Dios no te va a hacer nada porque Dios es amor, porque eso solamente es un poquito, eso es obra de Satanás. Porque aquí me está diciendo claramente a mí que yo debo ser fiel, inflexible. La palabra del Señor no se vende. O es así, o usted sencillamente no lo acepta. Pero no vamos a negociar con los principios del Señor. No son negociables los principios del Señor.
los principios del Señor están establecidos y dice así. No que si un poquito que para allá, no estamos negociando. Es así. Y si a usted le gusta, amén. Y si a usted no le gusta, lastimosamente no podemos hacer nada. Porque Dios no tiene esos tipos de negocios. Y para terminar, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, vamos a ver si es mentira lo que estamos acabando de decir acá, en la página 527. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 527. Y dice la palabra del Señor aquí. Lo que dice la profeta. En la última visión que se me dio, la última visión que se le dio a la hermana, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. ¿Cuántos? Una pequeña porción. Una pequeña porción fue la que quedó en el pueblo de Israel cuando vinieron las mujeres madianitas a invitarlo para los festines. Nosotros acabamos de leer que fue una gran cantidad del pueblo la que se fue para la fiesta, para los festines, a participar con los mundanos. Una gran parte del pueblo se fue, porque eso es lo que leímos ahorita. Y aquí me está diciendo claramente que es una porción pequeña. Los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Una porción pequeña, porque aquí va a pasar, hermano. Está diciendo la palabra del Señor aquí, que aquí va a pasar igualito como el pueblo de Israel. Una gran porción va a seguir en sus fiestas paganas, con su música distorsionada, quebrantando el sábado santo del Señor. No se va a dejar corregir por los que hoy se están levantando para traer estas verdades al pueblo, pero aquí no dice que se van a salvar, ¿no? Aquí dice que una gran cantidad se va a perder y que una porción pequeña es la que va a obedecer. Ojalá, hermano, todos los que están oyendo en esta oportunidad o los que Dios le dé la oportunidad de oír este mensaje puedan pertenecer a ese grupo. Y dice, muchos, la hermana Solange no está hablando mentira. Aquí dice, muchos se apartarán de la sencillez de la obra. ¿Cuánto? ¿Estoy hablando mentira? Muchos. Y la palabra de Dios dice claramente, muchos son los llamados. Pero ¿cuántos son los escogidos? Ahí lo dice. Pocos. Y creo que todos hemos leído ese versículo. Muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Esos pocos escogidos son los que han entendido que se debe cantar con inteligencia. Esos pocos son los que han entendido que para ir a la casa del Señor nosotros tenemos que vestirnos adecuadamente y no nada más para ir para la casa del Señor, porque nosotros somos embajadores en este mundo que yace en el pecado. Entonces, como nosotros somos embajadores del reino que está establecido allá arriba en el cielo, entonces nosotros donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que dar testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Y esos pocos son los que han entendido que el sábado es el día santo del Señor y que el sábado nosotros debemos
tomar ese día como está establecido en la palabra de Dios. Estas cosas no están en negocio. Están escritas, o la cumplimos, hermano, o nosotros quedamos metidos en ese grupo de muchos que no serán escogidos. Que el Señor nos bendiga en este día, nos dé la capacidad de poder entender su palabra y que cada día nosotros podamos, con la ayuda del Señor, entender la luz que el Señor está mandando para ese grupo que se está preparando para encontrarse con su Señor. Vamos a tener una palabra de oración para despedirnos. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das para llevar tu palabra, Señor, para que sea esparcida en este mundo que yace, Señor, en las tinieblas, Padre. Permite que esta luz pueda llegar a muchos para que puedan, Señor, tu pueblo recapacitar y entender, Señor, estos últimos mensajes de amonestación que tú estás mandando a tu pueblo. Te damos las gracias y pedimos muchas bendiciones para todas las personas que han de oír este mensaje. Que tu Espíritu Santo ilumine cada mente, cada corazón, todos los entendimientos, Señor, puedan ser abiertos para comprender la luz que tú estás enviando a tu pueblo. Bendiciones para todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Quédate con nosotros y danos de tu bendición día tras día, porque son favores que te pedimos en el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bendiciones para todo el pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.